Sí, sí, se puede dar. De hecho, nosotros ya pensamos que, o sea, eh, se cree a ciencia cierta que va a haber un rebrote aproximadamente en 2 meses, ocasionado por la variante Delta. Suponemos que no va a superar esta segunda ola, los números van a ser menores. Lo que tenemos es que es una variante con mayor poder de contagio, pero no de virulencia, o sea, no de gravedad. Pero bueno, obviamente sí, si afecta a mucha cantidad de personas, siempre de esa cantidad de personas hay un porcentaje que desarrollan estos cuadros graves. Nos da cierta tranquilidad el porcentaje de personas vacunadas que hay, muchas de ellas con más de un 50% o más, estoy hablando de números a nivel país, con primeras dosis. Desgraciadamente con segundas dosis el porcentaje es mucho menor, es de alrededor del 15%, pero bueno, obviamente que estamos parados en otra situación como para seguir los próximos embates. De todas formas, las presunciones que se hacen sobre el COVID a futuro es una enfermedad que va a progresar así en este tipo de picos o de olas con, bueno, sucesivos periodos de aumento de casos. Seguramente va a ser muy distinta, va a ser con menor cantidad de casos, no tener la gravedad. Yo creo que vamos de a poco a tratar de estar en una mejor situación y de más tranquilidad para la población, pero bueno, seguramente van a quedar 1 o 2 años más todavía con esta patología que se va a empezar a transformar en prevalente, por decir así. Nosotros ya estamos haciendo los cálculos o la posibilidad de tener un área COVID durante bastante tiempo para atención de este tipo de pacientes. Ya te digo, tal vez no con los números que estamos teniendo ahora, pero sí con una demanda importante. Recordemos que somos un hospital regional que cubrimos todo el departamento San Justo. Entonces, a medida que haya más porcentaje de pacientes vacunados, seguramente la cantidad de pacientes graves que tengamos que atender va a ser menor. Pero bueno, siempre hay pacientes, siempre va a haber pacientes COVID, desgraciadamente, por mucho tiempo. Vuelvo a recordar que hay pacientes, por eso no hay que relajar el tema de los cuidados, el tema del uso del tapaboca, el distanciamiento, los pacientes que sean grupo de riesgo, no concurrir a lugares con mucha cantidad de personas, donde no se tomen los recaudos de rigor, la desinfección de superficies, etcétera, porque hemos tenido pacientes con las 2 dosis de vacuna y han fallecido. Incluso se le ha hecho tratamiento con suero equino, tratamiento con los antivirales que están a disposición en este momento de la provincia, y así todo su evolución ha sido mala, y el tratamiento que se ha puesto a disposición de ellos ha sido lo mejor que hay y todo lo que hay, no solo a nivel provincial, sino a nivel nacional y a nivel mundial, te diría. Así que en eso no estamos mal, pero bueno, pero hay pacientes con esta patología, desgraciadamente, que evolucionan mal y fallecen a pesar de que todo lo que podamos hacer. Entonces, ese tipo de pacientes van a seguir estando. Afortunadamente hemos tenido un descenso muy marcado en la tasa de contagio. Bueno, desde las últimas semanas, recordemos que hace aproximadamente unas 8 semanas, 2 meses atrás, llegamos a tener casi 150 contagios diarios. Afortunadamente eso fue, a partir de ese pico, fue descendiendo a valores se estacionó alrededor de 100 contagios durante un par de semanas y se siguió en un descenso importante hasta llegar a las cifras de hoy, que estamos alrededor con oscilaciones, pero bueno, alrededor de entre los 20 y los 30 contagios, con días incluso con números más bajos, que fue ocasionando también un descenso marcado, como vos decías, en la tasa de internación en el sector COVID. Estuvimos en un momento con mucha tensión, digamos, en el sistema sanitario, que afortunadamente no colapsó el sistema de la provincia. En alguna ocasión, como bien decís, algunos de los hospitales tuvieron que derivar
la provincia se mueve en el tema salud como una red y afortunadamente había zonas más complicadas y otras zonas con menor cantidad de casos, y eso permitía que eventualmente algunos pacientes puedan ser derivados entre una zona y otra y que ninguna colapse, y que el sistema sanitario de la provincia pudo soportar esta nueva segunda ola, que fue mucho más importante que la primera, con casi un 50% más de casos de pacientes críticos, pero bueno, funcionó afortunadamente muy bien el sistema sanitario. En este momento, de camas críticas que tiene el hospital para COVID, está en un 30% aproximadamente de internación. Incluso algunos de estos pacientes ya no son COVID, porque ya han pasado su periodo, que nosotros estimamos alrededor de 20 días el periodo de contagio, pero bueno, pueden seguir ellos obviamente ocupando áreas COVID, pero tranquilamente podrían estar en áreas limpias o áreas polivalentes para continuar con su recuperación. Seguramente que sí, obviamente que es contrafáctico saber si es meramente atribuible a la vacunación esta diferencia. De todas formas, de la primera ola a la segunda ola hubo diferencias muy marcadas en cuanto al tipo de población afectada por esta patología. Independientemente que en estas últimas semanas o en esta segunda ola no tuvimos los pacientes mayores que habíamos tenido y que afortunadamente ahora están vacunados, seguramente por eso han sido preservados de realizar casos graves. Hubo algunos vacunados y algunos fallecidos vacunados, pero han sido los menos, obviamente, con una tasa muy baja. Pero en esta nueva ola hemos visto que el grupo etario comprometido ha sido entre los 40, 50 hasta 60 años, el grupo más fuerte, con gente menor también, obviamente, gente de 20 años, gente de 30 años, con casos de neumonía grave. Algunos de ellos desgraciadamente han fallecido, y la mayoría con comorbilidades, aunque algunos no, pacientes sanos. No son, no te da el 100% de seguridad, como la vacuna de la neumonía, la vacuna de la gripe, etc. Hay personas que están vacunadas, así todos pueden hacer una neumonía grave o una gripe con mala evolución. Sobre todo pacientes, volvemos a hacer hincapié, muchos de ellos con comorbilidades, o sea, no es lo mismo una gripe o una neumonía grave en un paciente sano, y no es lo mismo en un paciente que ya tiene otras patologías agregadas, cardíacas, pulmonares, etcétera. Obviamente que lo ataca y la evolución puede ser distinto. De todas formas, para llegar a esa famosa que ya hablábamos ya el año pasado, a veces la nombramos, esa inmunidad en rebaño, tendríamos que hablar de un 80% de la población vacunada y con 2 dosis para tener cierta tranquilidad, pero bueno, la tranquilidad tampoco, como volvemos a repetir, no es completa, pero si ya tenemos esos porcentajes, bueno, es como que el virus va rebotando y no puede entrar en ningún huésped o en muy escasos huéspedes, entonces bueno, la tasa de contagio prácticamente se reduce enormemente. Entonces, que estos pacientes que tienen cierta predisposición puedan contagiarse ya es mucho menor que ahora que el virus está circulando en una forma mucho más importante. En este momento llegamos a disponer en un momento de alrededor de 70 camas para COVID, entre pacientes leves, moderados y graves. Bueno, ahora estamos reduciendo esta cantidad de pacientes, estamos en estos días vuelta a tener nuestra terapia polivalente y tal vez empezar a achicar, entre comillas, estas áreas COVID. Este es un proceso dinámico, obviamente, que el día que haya que poner más camas a disposición de COVID se va a volver a poner, pero bueno, tenemos que también atender a la patología prevalente y volver a un cauce más o menos normal dentro de la dinámica de un hospital regional. Así que bueno, vamos a reacomodar ahora las áreas, pero vamos a dejar seguramente un área COVID en forma permanente, dividida para pacientes graves y pacientes leves,
para poder atender esta demanda, no solo de la ciudad, sino del departamento. Yo creería que sí, la verdad que los cálculos que se hacen, obviamente que son estimaciones y como tal, más con una enfermedad nueva, tienen muchas variables y un porcentaje muy alto de error los cálculos que se están haciendo. Pero creemos que ya ningún rebrote tendría que superar los números que ha tenido esta segunda ola. Todo lo que venga tendría que ser por debajo de ahí, ayudado en forma importante por este porcentaje amplio de vacunación, como hablábamos recién, que esté vacunado. Sí, no ha sido fácil, la verdad que para el sistema de salud a nivel global no ha sido fácil esta pandemia, no estábamos acostumbrados a estos números. Nosotros hemos tenido días con muchos pacientes fallecidos en un solo día y gente conocida, obviamente, dentro de esos fallecidos, algún colega, personal del hospital jubilado de enfermería, casos que han golpeado de cerca, todos los casos en sí golpean de cerca. El frío número de decir, lo que sea, 100 muertos, 200 muertos, cuando uno lo pone en personas, la verdad que se humaniza, digamos. El número no nos dice nada, pero siempre son el padre de alguien, el hijo de alguien, el hermano de alguien, personas que por la evolución de esta enfermedad, que tal vez la vimos entrar con cierta dificultad respiratoria, que uno estuvo charlando, es una enfermedad que muchas veces progresa, a veces en forma rápida. Hay pacientes que desde el ingreso a que han fallecido, en este caso estamos hablando de los fallecidos, evoluciona a veces en una semana, pero hay casos que han permanecido 30 días, 40 días en el hospital hasta que terminan falleciendo. Hay una relación, una interacción con estos pacientes, porque van atravesando, a veces se van deteriorando, pero en un primer momento uno puede hablar con ellos, interactuar, y bueno, se establece una relación en que vemos un paciente que se va deteriorando con el correr de los días y terminan falleciendo, y obviamente que eso que afecta al sistema de salud. Repito, no hay ninguna otra patología que hemos llegado a tener que ha tenido estos números en el hospital. La verdad que podemos llegar a jactar que teníamos un muy buen hospital y una muy buena terapia intensiva, en la cual tener pacientes fallecidos obviamente no era algo habitual, pero no diario, incluso y tener este número obviamente que repercute, que cansa, que entristece, que duele. Ha repercutido sí o sí tener que embolsar a estos pacientes, incluso que eran procedimientos que no se hacían con los fallecidos habitual, pareciera que no, pero bueno, la verdad que ha estado tocado el sistema de salud. Bueno, yo trabajé 15 años en la terapia intensiva antes de ser director del hospital, entonces no es un área que me sea desconocida. De todas formas, yo ingreso, de hecho, todos los días a las áreas COVID. No es mi función, por decir así, pero ingreso 2 veces por día al área COVID y hablo con los pacientes, aquellos con los que se puede hablar. Estoy con los médicos, estoy con el personal de enfermería. La verdad que sí, no deja de ser doloroso. Yo creo que en forma personal lo más doloroso es decirle a un padre que un hijo ha fallecido, incluso a veces hasta en otras patologías que a veces la muerte es más violenta, como tenemos en la terapia intensiva, en los casos de los accidentados, etcétera, por ahí no les da tiempo ni siquiera a prepararse. En el caso del COVID por ahí es distinto. De todas formas, una vez que la muerte se produce, el shock es el mismo, uno haya podido estar preparado o no. La verdad que es una enfermedad muy dolorosa, porque aparte hemos implementado nosotros las visitas para los pacientes COVID de los familiares, para que los puedan ver o los puedan despedir.
en general, a veces no, depende de las necesidades del servicio, la cantidad de gente, la cantidad de trabajo. Pero bueno, hemos tratado de humanizar un poquito ese momento en lo que pudiera depender de nosotros, pero obviamente que no cambia la gravedad o el tremendo momento que es para un familiar despedir a un ser querido. La verdad que esta pandemia seguramente en el equipo de salud y en el sistema de salud es un antes y un después. Y creo que yo como todo, no puedo tampoco, a veces no me gusta personalizar demasiado, pero creo que todo el sistema de salud, la verdad que la presión sobre todos, desde el que estaba ahí en la trinchera, como nosotros como directivos, bueno, hacerse cargo de un hospital ya no es un hecho menor, de una envergadura como el Iturraspe, un hospital regional, pero bueno, ahora estar a cargo de un área, de todo un departamento en el tema sanitario, derivaciones, que todos los pacientes tengan los insumos, la atención, la complejidad, el personal, los familiares. La verdad que fue un periodo muy complejo este año y medio que hemos atravesado. Ojalá que de acá en adelante vayan remitiendo estos números y esta patología, bueno, por bien de todos, obviamente de la gente fundamentalmente y también de nosotros, del equipo de salud. Sí, yo creo que sí. La verdad que la gente que ha atravesado este momento y ha tenido a alguien internado en el hospital, que muchos de ellos no lo conocían al hospital, porque recordemos que el Hospital Iturraspe se ha hecho cargo de los pacientes críticos, de moderado a críticos de todo el departamento, tanto público como privado. Entonces por ahí hay gente que no estaba acostumbrada o ni siquiera había alguna vez ido o pisado el Hospital Iturraspe, y todos se han asombrado y nos han agradecido por la profesionalidad, por el equipamiento, por el trato que han tenido en el hospital. Eso la verdad que nos llena, a mí como directivo y como institución, nos llena de orgullo. La verdad que me parece que se ha hecho muy buen trabajo en cuanto a la atención COVID. La verdad que todo el equipo, hay que destacarlo, del primero al último del hospital, tanto el del personal de limpieza, de cocina, de enfermería, rayos, laboratorio, kinesiología, los médicos, los enfermeros han estado a la altura de las circunstancias. Me parece que incluso ha sido reconocido a nivel de la provincia el lugar que ha ocupado el Hospital Iturraspe en este trabajo. Así que eso nos llena de orgullo. Nosotros, recordemos, hay 7 hospitales grandes en la capital provincial, en Córdoba, provinciales, se llaman los siete grandes, y 3 del interior, que está Río Cuarto, Villa María y San Francisco, pero bueno, San Francisco entraba un poquito ahí al final de la lista, y bueno, y ahora me parece que ocupa el mismo lugar del resto de hospitales, y sobre todo el interior como Villa María y Río Cuarto.